Reciban un cordial saludo, mi nombre es Marlene García Martínez y presentaré el informe titulado En teoría sonaba bien, la experiencia de intervenir en una microempresa y sus realidades. Este trabajo se desarrolló dentro de la línea de reclutamiento, selección y evaluación del personal, tomando como eje de análisis la rotación de personal en una microempresa que estaba en un proceso de crecimiento. A continuación pueden ver nuestro índice de contenidos con los antecedentes, problemática, objetivos, metodología, una sección especial que agregué llamada En teoría sonaba bien, los resultados, las conclusiones y los principales elementos bibliográficos referidos. Antes de presentar la intervención realizada, es importante comprender el contexto organizacional en el que se desarrolló. El proyecto se llevó a cabo dentro de una microempresa. De acuerdo con el INEGI, estas microempresas son aquellas que emplean hasta a 10 personas y constituyen aproximadamente el 95.5% de las unidades económicas del país. Además, generan alrededor del 41.5% del empleo nacional, lo que evidencia su relevancia dentro de la economía mexicana. Del mismo modo, los datos de censos económicos muestran que el número absoluto de establecimientos de este tipo ha crecido a lo largo de los últimos años, manteniéndose como la forma organizacional predominante en México. Desde la psicología organizacional, autores como Salanova señalan que las microempresas suelen caracterizarse por estructuras reducidas, procesos más flexibles y una menor formalización organizacional. Dichas características favorecen la capacidad de adaptación, pero también pueden generar desafíos relacionados con la gestión del personal, la definición de funciones y la estabilidad de los procesos organizacionales como tal. Estas son las razones que constituyen un escenario especialmente relevante para el análisis dentro de la psicología organizacional. La intervención como tal se construyó principalmente alrededor de dos conceptos fundamentales. El primero sería la rotación de personal, que de acuerdo con Dessler, este es un concepto que hace referencia al flujo tanto de entrada como de salida de los empleados dentro de una organización y constituye como tal un indicador relevante para analizar tanto la estabilidad laboral como la capacidad de retención de talento. Nuestro segundo concepto sería el reclutamiento y la selección de personal, que según este mismo autor, el reclutamiento comprende como las actividades dirigidas a atraer candidatos potenciales, mientras que la selección implica la evaluación y elección de la persona más adecuada para cubrir la vacante. Posteriormente vienen autores como Chavenato, que complementan esta visión al destacar la importancia de contar con elementos como los perfiles de puesto y procesos estructurados para permitir una mejor correspondencia entre las actividades de la organización y las características de los candidatos. Estos conceptos son los que construyen la base teórica sobre la cual se desarrolló el análisis de esta intervención. Para el desarrollo como tal del informe se retomaron diversos referentes de la psicología organizacional. En cuanto a la gestión de talento humano, se utilizaron principalmente las aportaciones de Dessler y Chavenato, que ya se mencionaron, con temas relacionados con reclutamiento, selección y estructura organizacional. Después viene el tema del análisis del comportamiento organizacional, que se apoyó principalmente en las propuestas tanto de Robbins como de Jung, principalmente en aspectos relacionados con la permanencia de los trabajadores dentro de las organizaciones. Viene de otra parte el comprender los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral, donde se retoma a Baker, de Meruti y también los lineamientos establecidos por la NOM 035 para este contexto mexicano como tal. Y finalmente, las aportaciones de Salanova permiten abordar variables vinculadas con el bienestar, satisfacción laboral y experiencia de los colaboradores dentro de las organizaciones. Algunos de estos referentes proporcionaron un marco conceptual que orientó la comprensión y el análisis de esta intervención. Ya en este punto hablamos de la relevancia de esta intervención y radica básicamente en el fenómeno como tal de la rotación de personal, los riesgos psicosociales y las dificultades de los procesos de gestión humana, sobre todo con los efectos que tienen tanto en las organizaciones como en las personas como tal que las integran. La literatura en general señala que procesos como el estrés laboral, la disminución de la satisfacción laboral o la falta de claridad en los procesos pueden afectar tanto el compromiso como el desempeño o incluso la permanencia de los colaboradores.
En organizaciones de tamaño reducido, estos efectos suelen manifestarse con mayor intensidad debido a la estrecha interdependencia entre los miembros del equipo. Por ello, es muy pertinente desarrollar una intervención que permitiera analizar estos fenómenos desde una perspectiva organizacional y generar una información útil para la comprensión de la dinámica de estas cuestiones laborales presentes en este contexto. Una vez que se estableció este marco conceptual, es posible presentar la problemática específica identificada dentro de la organización. Una vez que establecimos como tal el marco conceptual, fue posible analizar una situación específica de la organización. En este caso, la organización se encontraba en una etapa inicial de crecimiento y de expansión, y aunque este proceso representaba una oportunidad de desarrollo, también evidenció desafíos característicos de una microempresa en crecimiento, entre ellos la ausencia de diversos elementos de formalización organizacional, como los perfiles de puesto, los procedimientos documentados, los lineamientos internos claramente establecidos. Como resultado, comenzaron a observarse dificultades relacionadas con la delimitación de funciones, la ejecución de actividades y la coordinación de trabajo. Y a partir del análisis se identificó que la problemática central no radicaba como tal en un evento aislado, sino en un conjunto de condiciones estructurales que se asociaron al crecimiento organizacional. Estas condiciones estructurales se reflejaban básicamente en diversas situaciones observadas durante los acercamientos a la organización. Por ejemplo, se llegó a identificar la ambigüedad en las asignaciones de funciones y las diferencias en la forma en las que las tareas eran ejecutadas por distintos colaboradores. Asimismo, el crecimiento de la empresa implicó la incorporación constante de personal sin contar con procesos estructurados de inducción y capacitación. Esto como tal favorecía la aparición de brechas en conocimiento, particularmente en el uso de las herramientas necesarias para la operación diaria. De igual forma, parte del conocimiento organizacional se concentraba en personas específicas, generando dependencia operativa, dificultades en la autonomía del resto del equipo, y en conjunto estas situaciones funcionaron como indicadores concretos de necesidades de fortalecimiento organizacional. Si me preguntaran en concreto qué encontré, a partir de las observaciones realizadas, la problemática fue comprendida desde dos dimensiones complementarias. La primera, los factores estructurales relacionados con la ausencia de procesos formalizados, la falta de claridad en las funciones y la dependencia de conocimientos concentrados en ciertos integrantes de los equipos. En segundo lugar, se incluyeron los factores psicosociales que, de acuerdo con este marco teórico revisado, pueden influir en la experiencia de los colaboradores en el aspecto laboral. De esta manera, la problemática no fue entendida básicamente como una cuestión operativa, sino como un fenómeno multifactorial, donde las condiciones organizacionales podían influir en variables asociadas al bienestar y a la permanencia del personal. Esta interpretación permitió orientar posteriormente los objetivos y el enfoque general del proyecto. Con base en esta problemática, se planteó como objetivo general analizar teóricamente los factores organizacionales y psicosociales asociados a la rotación de personal dentro de la microempresa. Y para lograrlo se trabajaron tres ejes principales. El primero, analizar los factores psicosociales que, de acuerdo con la literatura, pueden influir en la permanencia y rotación de personal, como el estrés laboral, la satisfacción, el sentido de pertenencia y la renuncia psicológica. El segundo eje se enfocó más en comprender las características estructurales de las microempresas y la manera que aspectos como la informalidad organizacional y la ambigüedad de roles pueden influir en la gestión del personal. Y finalmente, se buscó delimitar el alcance profesional y ético del psicólogo organizacional dentro de este contexto. ¿Qué tanto puede llegar o no puede llegar a ser un psicólogo organizacional? Identificando que hay acciones que resultan viables y pertinentes y con los recursos y la estructura limitada que se tiene. Estos objetivos permitieron orientar el análisis y la interpretación de los hallazgos obtenidos durante el desarrollo de los proyectos. Es importante señalar que estos objetivos representan una adaptación respecto al planteamiento inicial del proyecto. Y a medida que se desarrolló el acercamiento a la organización, se analizaron las incidencias observadas. Fue necesario ajustar el enfoque para responder de manera coherente a las condiciones reales que se encontraban en la organización. Y este proceso permitió alinear los objetivos con la problemática identificada y
constituyó uno de los principales aprendizajes metodológicos de esta experiencia. Inicialmente, el proyecto fue concebido como una intervención organizacional orientada solamente a disminuir la rotación de personal dentro de las microempresas. Pero la propuesta contemplaba un proceso secuencial que incluía diagnóstico, aplicación de instrumentos, diseño de perfiles de puesto y elaboración de guías, tanto de entrevista como de implementación de estrategias orientadas a fortalecer este proceso de gestión del personal. Y bajo esta lógica se esperaba avanzar de manera progresiva, desde la identificación del problema hasta la aplicación de acciones correctivas concretas. Sin embargo, el acercamiento a la realidad organizacional mostró condiciones distintas a las previstas inicialmente, y durante el proceso se presentaron diversas incidencias que modificaron la viabilidad del proyecto tal y como se había diseñado. Entre ellas destacaron la renuncia continua del personal, el incremento de la carga operativa, la falta de documentación sistematizada, la dificultad para disponer de tiempos adecuados para las entrevistas sin los instrumentos. Y esta situación dejaron de percibirse únicamente como obstáculos y comenzaron a entenderse como la evidencia de estas condiciones estructurales presentes en la organización. A partir de estas observaciones fue necesario replantear como tal el enfoque del trabajo. El proyecto pasó de ser una propuesta centrada en la implementación de acciones correctivas hacia el análisis teórico-reflexivo que se sustentaba en las incidencias registradas, la observación organizacional y la revisión documental. Esto no implicaba como tal abandonar el objetivo original, sino adaptarlo a las condiciones reales del contexto. Y en consecuencia, el informe se orientó hacia la comprensión de factores organizacionales y psicosociales asociados a la rotación de personal y la generación de lineamientos preventivos y aprendizajes profesionales derivados de estas experiencias. Para comprender el cambio que experimentó el trabajo, resulta muy útil comparar la propuesta inicial con el informe final desarrollado. Como puede observarse, la transformación no se limitó a una modificación metodológica aislada. Se modificaron los objetivos operativos, la pregunta de análisis, las fuentes de información e incluso la manera de concebir los resultados. Lo que comenzó como una propuesta orientada a implementar acciones para disminuir la rotación, terminó convirtiéndose en un ejercicio de análisis organizacional que permitió comprender con mayor profundidad los factores estructurales y psicosociales relacionados con dicho fenómeno. En este sentido, el proyecto no abandonó su objeto de estudio, lo que cambió fue la forma de aproximarse a él. Para comprender el cambio que experimentó el trabajo, resulta muy útil comparar la propuesta inicial con el informe final desarrollado. Como puede observarse, la transformación no se limitó a una modificación metodológica aislada. Se modificaron los objetivos operativos, la pregunta de análisis, las fuentes de información e incluso la manera de concebir los resultados. Lo que comenzó como una propuesta orientada a implementar acciones para disminuir la rotación, terminó convirtiéndose en un ejercicio de análisis organizacional que permitió comprender con mayor profundidad los factores estructurales y psicosociales relacionados con dicho fenómeno. En este sentido, el proyecto no abandonó su objeto de estudio, lo que cambió fue la forma de aproximarse a él. Para comprender el cambio que experimentó el trabajo, resulta muy útil comparar la propuesta inicial con el informe final desarrollado. Como puede observarse, la transformación no se limitó a una modificación metodológica. Cuando abordamos los principales hallazgos o los principales resultados del proyecto, el principal consistió en reconocer que la rotación no podía explicarse únicamente como una problemática o un problema administrativo relacionado con el reclutamiento y la selección. El análisis permitió identificar que la permanencia del personal se encuentra totalmente influenciada por la interacción entre factores estructurales y factores psicosociales. De esta manera, elementos como la ambigüedad en los roles, la incertidumbre operativa, el sentido de pertenencia y la percepción de control sobre el trabajo aparecieron como variables relevantes para comprender este fenómeno dentro del contexto estudiado. Nuestro segundo hallazgo fue relevante para comprender muchas de las incidencias registradas durante el proceso y funcionó para no interpretar únicamente un obstáculo dentro de la intervención.
Por el contrario, las situaciones como la rotación constante, los cambios organizacionales y las dificultades para implementar algunas actividades proporcionaron esta información valiosa sobre las condiciones reales del funcionamiento de una empresa, lo que permitió transformar las incidencias en una fuente de análisis que ayudó a comprender la complejidad del fenómeno organizacional. Del mismo modo, los resultados permitieron replantear la comprensión del papel del psicólogo organizacional dentro del contexto de recursos limitados y estructura en desarrollo. Esta experiencia mostró que la labor profesional no se limita solamente a la aplicación de herramientas o procedimientos técnicos, sino implica interpretar críticamente las condiciones reales con las que se cuentan y los dichos procesos que tienen que desarrollarse. Esto llevó a reconocer la importancia de la flexibilidad, la adaptación metodológica y la delimitación realista de los alcances de la intervención profesional. Aunque el informe como tal evolucionó hacia un enfoque analítico y reflexivo, también permitió generar productos concretos en la organización. Dentro de ellos están los perfiles de puesto que se desarrollaron para las dos principales posiciones de la empresa, el conjunto de políticas orientadas a la prevención de estrés laboral, la gestión de riesgos psicosociales, la clarificación de roles y el fortalecimiento organizacional. Estos materiales constituyeron herramientas preventivas que pueden servir como referencia para futuras acciones de mejora dentro de la organización. El análisis realizado permitió concluir que la rotación dentro de la organización no puede comprenderse desde factores administrativos relacionados con el reclutamiento o la selección. Por el contrario, se identificó que la permanencia del personal se encuentra influenciada por la interacción entre factores estructurales, organizacionales y psicosociales. Y estos elementos, como la ambigüedad de roles, la falta de formalización, la incertidumbre operativa y las dificultades en la integración grupal, mostraron una relación importante con la experiencia laboral de las colaboradoras. Y en este sentido, la rotación fue comprendida como un fenómeno complejo que requiere una visión integral para su análisis. Una segunda conclusión importante se relaciona con el propio proceso de intervención. La experiencia permitió reconocer que las condiciones reales de la operación en una microempresa pueden modificar significativamente la viabilidad de un proyecto diseñado en una lógica teórica. Factores como la inestabilidad del personal, la urgencia operativa, las limitaciones de tiempo influyeron directamente en el desarrollo del trabajo. Sin embargo, estas incidencias dejaron de percibirse únicamente como un obstáculo, metodológicamente hablando, y se transformaron en una fuente valiosa de información para comprender la dinámica de la organización. Esto permitió replantear el enfoque inicial del proyecto para generar una intervención más cercana a una realidad observada. Finalmente, el proyecto permitió reflexionar sobre el papel del psicólogo organizacional dentro de contextos de recursos limitados y estructuras en desarrollo. Más allá de implementar soluciones inmediatas, la labor profesional implicó analizar las condiciones existentes, adaptar el abordaje metodológico y generar propuestas acorde a las posibilidades reales de la organización. De esta manera se concluyó que las herramientas como los perfiles de puesto, la clarificación de funciones, los procesos básicos de inducción y las políticas preventivas pueden construir puntos de partida relevantes para fortalecer esta estabilidad organizacional. No obstante, también se reconoció que los cambios sostenidos dependen de la disposición institucional para incorporar estas prácticas como parte de su cultura. Más allá de los hallazgos organizacionales obtenidos, este proceso representó una oportunidad de aprendizaje profesional. La experiencia de comprender que la práctica organizacional rara vez ocurre en las condiciones ideales y que el verdadero reto consiste en interpretar la realidad, adaptarse a ella y construir propuestas viables a partir de esas posibilidades, fue uno de los procesos más enriquecedores. En ello reside el principal hallazgo de este proceso. Entender que muchas veces en teoría sonaba bien, sin embargo, fue en la complejidad real donde se produjo un aprendizaje más significativo. Este aprendizaje fortalece además un objetivo profesional que ha acompañado mi formación desde el inicio del diplomado. Independientemente del espacio donde me desempeñe, mi trabajo va hacia construir el dejar una huella positiva en los colaboradores mediante un trato digno,
la búsqueda de mejora continua y el desarrollo de organizaciones mucho más humanas. Desde esta perspectiva, este proceso no representa un punto final, sino un paso más dentro de la construcción de mi profesionalidad como psicóloga organizacional. Si algo dejó este proceso es que la realidad organizacional rara vez sigue un plan que diseñamos en el papel. Sin embargo, precisamente es en esa distancia entre lo planeado y lo posible donde se encuentran algunos de los aprendizajes más valiosos para la práctica profesional del psicólogo organizacional. Muchas gracias.